Muchas gracias, Mauricio. El siguiente conferenciante es Jorge Macías. Jorge Macías es profesor titular de la Universidad de Málaga, miembro del Grupo Edanya, referente internacional en el modelado y simulación numérica de tsunamis en arquitecturas de altas prestaciones, miembro de los grupos de coordinación intergubernamental de la UNESCO, Caribe Early Warning System y NIMTIUS, miembro de la Comisión Nacional ante el Riesgo de Maremotos, colabora en el proyecto Coast Wave y en diversos proyectos europeos relacionados con tsunamis. Ha sido el responsable de las simulaciones numéricas que se han realizado en Andalucía para la redacción del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremotos recientemente anunciado. Jorge, muchísimas gracias. Es uno de los referentes nacionales que hay en todos estos temas. Bueno, pues en primer lugar me gustaría agradecer a los organizadores de esta primera jornada ante el riesgo de la gestión de maremotos en el Golfo de Cádiz por su invitación. Estoy realmente contento de poder venir de nuevo a Chipiona y poder contaros pues este tema que me han propuesto. Me propusieron hablar de herramientas numéricas, las más avanzadas, las que están actualmente desarrollándose para la predicción del tiempo real, de los tsunamis en tiempo real. Y vamos a ver cómo esto ha avanzado en los últimos años y cómo ha avanzado. Para poner un poco en el contexto temporal de cuándo y cómo se han realizado estos avances tecnológicos, pues, vamos a irnos mucho más cerca que la experiencia de Gregorio o la de Mauricio. Mi inicio en los tsunamis pues, viene de mucho después, en 2014 prácticamente. Pero antes quiero ver pues, desde cuándo nos estamos preocupando en Europa por el riesgo del tsunami, y es a partir a nivel de sistemas de alerta, y es a partir de 2004 con el tsunami del Océano Índico, que se crea esa conciencia en Europa, claro, también en el Caribe y, cómo no, en el Océano Índico, que era donde había pasado la catástrofe, de que era necesario tener también sistemas de alerta en otros lugares, no solamente en el Pacífico, que, como nos recordaba Gregorio, pues tenía un sistema desde mucho antes. Entonces, en 2005, la Comisión Oceanográfica Internacional de UNESCO pues, es encargada de crear estos grupos de coordinación intergubernamental, en particular pues, bueno, el del Caribe, el del Índico y el de la zona NIAMS, a la que Mauricio hacía referencia. NIAMS son las siglas para el Atlántico Noroccidental, Mediterráneo y mares adyacentes. Por tanto, se crea este sistema, esta coordinación sobre los sistemas de alerta en Europa, y como nos comentaba Mauricio, iré rápido porque no lo ha comentado él, pues en la actualidad existen 5 proveedores de servicios de tsunami que dan esa información ante un evento que ocurre en esta zona a sus suscriptores, ¿no? Entre los que ellos pues, están organismos españoles como el IGN. Como veis, pues estos organismos empiezan en 2012 a ser candidatos a ser service provider, y no es hasta 2016 es que están acreditados. Por tanto, el recorrido como organismos acreditados para proveer estos servicios viene de 2016 hasta la actualidad, no son tantos años. Y pues el último, el que hacía referencia a Mauricio, el de Portugal, pues es mucho más reciente, es del 2019. Hay que decir que el IGN pues, no es service provider, porque entre sus objetivos no está el de decir cuál es la alerta de tsunami en todo el Mediterráneo, pero sí tenemos en España un sistema de alerta temprana de tsunami cuyo objetivo es emitir esas alertas cuando ocurra uno de estos eventos afectando a nuestro territorio. Bueno, quiero hablar de cuáles han sido los avances en los sistemas de alerta. Pues en primer lugar vamos a ver cómo funciona un sistema de alerta en la zona NIAM, en nuestra región. En Japón, en Estados Unidos lo hará de forma diferente. Pero en nuestra región, pues cuando tiene lugar un terremoto, ya nos lo han mencionado en las presentaciones, pues se produce un desplazamiento vertical del fondo marino que genera un desplazamiento vertical de la superficie del mar, y eso es lo que genera el tsunami. De manera prácticamente inmediata se detecta ese terremoto en el sistema de alerta temprana de tsunami, de manera prácticamente inmediata, ¿vale? Entonces se genera el terremoto, se detecta de manera prácticamente inmediata, pero para ser capaz de dar un nivel de alerta, que es lo que queremos hacer, es lo que quiere hacer el IGN, dar un nivel de alerta en cada punto de la costa, pues se necesita unos minutos, se requieren algunos minutos, unos 4 o 5 minutos, para tener una determinación más precisa sobre la magnitud y la localización de ese terremoto submarino que acaba de producirse. Como decía, el objetivo es generar los niveles de alerta. ¿Y cómo se genera? Mauricio también nos lo ha adelantado.
el método más común es algo realmente obsoleto, rudimentario. Es las matrices de decisión. Son muy conservadoras y producen pues, resultados pues, que ya hemos vivido en el pasado. ¿Y en qué consiste la matriz de decisión? Pues simplemente en función de la magnitud del terremoto, de la localización del epicentro y de la profundidad a la que se encuentra, pues emiten un determinado nivel de alerta como un color. Rojo, pues alerta, amarillo aviso, verde, pues información, ¿vale? Puede haber pequeñas olas, pero no va a ocurrir mucho más. Entonces, la idea de estos sistemas de alerta pues tienen un segundo método algo más sofisticado que consiste en tener una componente computacional en la que se utilizan modelos numéricos que nos dan una respuesta mucho más precisa de cuál va a ser el impacto de la ola en la costa. Pero se hace con bases de datos precalculadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues tenemos en cuenta todas las posibles fallas, todos los posibles mecanismos que puedan generar un tsunami, se hacen sus simulaciones, decenas de miles de simulaciones, requiere unos grandes recursos computacionales, decenas de miles de simulaciones para tener recogidos pues, todos los posibles eventos con distintos mecanismos focales, con distintas magnitudes y se hacen estas bases de datos. Cuando ocurre un evento, pues ¿qué se hace? Se va a buscar el más parecido en la base de datos y atendiendo a eso se realiza la alerta. Nuestro grupo de investigación, pues lo que propuso es hacer algo pues, que sería el ideal. Cuando justamente tiene lugar un terremoto, se detecta, se caracteriza, se realiza la simulación de ese evento que justamente está ocurriendo en tiempo real. Pero claro, hay que hacerlo en muy pocos minutos, porque si se hace en horas, que era el tiempo que se tardaba en este 2014 que yo os mencionaba, pues si se tardaba 2, 3 o 10 horas en hacerlo, pues la simulación podía ser muy precisa, pero muy inútil también, porque llegaba muy tarde. Entonces, hay que hacerlo muy rápido y os voy a contar con nuestra experiencia en el que hemos llamado el reto en el Mediterráneo, que nos lo propuso el IGN, el Instituto de Geofísica y Vulcanología de Italia, en 2014, pues cómo han ido evolucionando los tiempos de cálculo desde esta fecha hasta la actualidad. Y en el éxito de esta aventura a lo largo del tiempo, pues está el haber utilizado tarjetas gráficas para realizar los cálculos. Las tarjetas gráficas son las GPU de los videojuegos que se servían en el 2014 pues, para videojuegos. Y entonces nosotros las utilizamos para realizar cálculos científicos. ¿De acuerdo? Y eso supuso un gran avance. Bueno, aquí podéis ver una simulación, la última que hemos realizado con una fuente que todavía no está publicada, que nos proporcionó Ana María Batista y Rachiro Mira, de la simulación de lo que ellos proponen ahora como su última, digamos, propuesta para fuente, del tsunami de 1755 y donde pues podéis ver pues, en esta simulación, distinta a la que podéis ver en el documental La Granola, si la comprobáis, pues el tiempo de llegada es de aproximadamente 60-70 minutos a las costas de Huelva y de Cádiz. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces voy a contaros ese reto en el Mediterráneo, esa experiencia que tuvimos que empezó en 2014, donde los italianos nos proponían realizar una simulación, ahí veis, en todo el Mediterráneo, con unas determinadas características, ¿no? Que son importantes decirlas para saber el tiempo de cálculo que se requiere, ¿no? Una determinada resolución espacial. Mientras más resolución espacial, pues más se tarda en calcular. Un determinado tamaño para ese problema, de 10 millones de volúmenes. De 10 millones. Eso significa que en cada paso de tiempo que hacemos, que el modelo numérico da una respuesta, hay que resolver pues, del orden de 10 millones de problemas. Y había que hacer una simulación de 8 horas. Pues bien, el tiempo que requerían en unos recursos computacionales estándar, una CPU estándar, en aquella época eran unas 10 horas de cálculo. Como decía, pues, muy bien, puede ser muy precisa la simulación, pero evidentemente no nos sirve para un sistema de alerta cuando estamos pensando que vamos a tener 1 hora, por ejemplo, en el ejemplo que poníamos en el Atlántico. Y en muchos otros casos menos, porque la fuente puede estar más cercana. Pueden ser 40, pueden ser 30, pueden ser 20 minutos. O pueden ser 10 minutos o 5. Y entonces solo cabe la educación a la que hacía referencia Mauricio y no caben los sistemas de alerta. Bueno, pues el reto consistía en: ¿sois capaces de hacerlo en menos de 6 minutos? Porque es nuestra estimación de que eso nos puede servir para utilizarlo en un sistema de alerta. Esa era la propuesta de los italianos y recordar que se requerían unas 10 horas para realizarlo. En nuestro primer intento, utilizando una única GPU, pues tardamos 35 minutos y la verdad pues estaba muy bien, ¿no? Pasar de 10 horas a 35 minutos, pues era la castaña, ¿no? Pero estábamos muy lejos de esos 6 minutos que requerían. Entonces, ¿qué hicimos? Pues utilizamos más tarjetas gráficas, tantas como fueran necesarias. Igual que se puede utilizar más CPU, pues utilizamos sucesivamente más tarjetas gráficas. Y si veis, al utilizar 10 de estas tarjetas gráficas, pues el tiempo de cálculo ya estaba por debajo de esos 6 minutos. ¿De acuerdo? Estas son unas tarjetas gráficas pues, muy antiguas. Por tanto, 2014, reto conseguido.
Pero ahí no se acaba la historia. Desde el 2014 hasta la actualidad hemos avanzado de una forma impresionante, increíble. En 2017 podéis ver que en vez de con 10 GPUs, con 8 ya teníamos que el tiempo de cálculo era de 5 minutos. Y con 12 GPUs, 4 minutos. Eso simplemente haciendo mejoras en los códigos. No había otro cambio. Pero, bueno, por este trabajo recibimos un prestigioso premio internacional que, como yo digo, pues nos sirvió para que algunos que pensaban que allí en Málaga lo único que estudiábamos era la ola del melillero, pues se dieran cuenta que no, que hacíamos otras cosas y que parece que la gente en Estados Unidos, este premio salía por primera vez de Estados Unidos y era para ir a la Universidad de Málaga. Y como veis, pues la idea era pues, que nos adelantábamos a la llegada del tsunami para salvar vidas. Después de este premio, pues conseguimos seguir mejorando los tiempos de cálculo. Recordad, teníamos 12 GPUs, 4 minutos. Con las llegadas de nuevas arquitecturas ahora, en nuevas tarjetas gráficas cada vez más potentes, pues conseguimos calcular esos mismos 4 minutos, pero ahora, en vez de con 12 GPUs, solamente con 2. Y con una nueva arquitectura, de nuevo, estamos en el año 2018, con una única tarjeta gráfica de la arquitectura Volta, calculamos en 4 minutos 44 segundos. Y ahora, bueno, vale, pues tienes una. ¿Y ahora qué pasa si usas más, como has dicho antes? Puedes hacerlo, ¿no? Bueno, pues sí, se trata de pagar estas tarjetas que ahora valen bastante más, porque ya son específicas para cálculo científico. Entonces, utilizando 4 tarjetas, pasamos a 1 minuto 37 segundos. Con 32 tarjetas, 38 segundos. Con nuevas mejoras en el código, 23 segundos. ¿Dónde se ha quedado aquel reto 2014? Se ha superado completamente. Estos avances en computación de altas prestaciones, código eficiente, han revolucionado la alerta temprana de tsunami y han revolucionado el estudio, el uso de modelos numéricos en la simulación de tsunami a nivel mundial, y los italianos pues están explotándolo de manera brutal. Todo esto se utiliza en la alerta temprana, pero quiero poner aquí un segundo ejemplo en el que hemos utilizado estas tecnologías, y es en el proyecto Aristóteles, un proyecto europeo en el que se da soporte a Protección Civil Europea, al ERCC. ¿Y en qué consiste nuestro papel en este servicio de tsunamis que damos al proyecto Aristóteles y que el proyecto Aristóteles da al ERCC? Pues cuando ocurre un tsunami, un terremoto submarino en el mar en cualquier parte del mundo, los datos llegan al IGN en Roma, se determina cuál es la generación, el mecanismo focal, la magnitud, y esos datos se nos envían a la Universidad de Málaga, todo de manera automática, porque esto es un sistema 24/7 y los matemáticos no trabajamos a ciertas horas. Eso lo hace la gente de Protección Civil. Entonces, estos automáticos mandan los datos a la Universidad de Málaga, realizamos los cálculos y la salida pues son altura máxima de ola, tiempo de llegada, altura máxima en la costa. ¿Y cuál es el objetivo de este servicio? Pues que Protección Civil Europea sepa cuál va a ser la petición de ayuda humanitaria que pueda recibir, eventualmente pueda recibir, antes incluso de que los países potencialmente afectados puedan requerirla. Sobre todo por si el evento pues, supera una cierta magnitud y no están preparados para ello, empezar a prepararse para ese evento. Un nuevo paso adelante en esta carrera que os digo que estamos viviendo, pues ahora, bueno, ya que calculamos en 23 segundos una única simulación, vamos a hacer muchas más simulaciones. ¿Por qué? Porque eso de realizar un único escenario determinista, pues no nos gusta demasiado y queremos tener en cuenta la variabilidad. ¿La variabilidad por qué? Porque hay una cierta incertidumbre en la fuente sísmica que tenemos, ¿de acuerdo? Incertidumbre en su localización, en su magnitud, en sus parámetros focales. Entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo incluimos esa variabilidad? Pues, en vez de realizar, pues vamos a considerar 5 posibles localizaciones para el epicentro o el hipocentro, 3 magnitudes, distintos rumbos, distintos ángulos de esa falla y, claro, si consideramos toda esa variabilidad, pues empezar, multiplicar, ¿no? Lo podemos multiplicar con el ABN o con el ABC, pero eso da 135. Hay que hacer 135 simulaciones. Y queremos hacer simulaciones en tiempo real. Queremos seguir manteniéndonos por debajo de esos 5 o 6 minutos. Pero ahora 135 simulaciones. Claro, ¿podemos seguir haciendo esto? Y el objetivo, como digo, es hacer alerta temprana. Esto es un proyecto que hemos hecho de manera conjunta en una demostración en vivo que hicimos el 20 de noviembre con el IGN. Y pues queremos dar los niveles de alerta en los distintos segmentos de la costa. ¿Cómo? Utilizando los valores de la altura máxima de la ola simulada en estos 135 escenarios. Bueno, este es el resultado que dio al final este experimento. Esos son los niveles de alerta que obtuvimos al final del experimento, pero la gran pregunta es cómo conseguimos hacer estos 35 escenarios en muy pocos minutos.
Bueno, una respuesta fácil es, bueno, pues si lo has hecho en muy pocos minutos con un escenario, con una tarjeta, pues si quieres hacer 135, cómprate 135 tarjetas. Y dices, bueno, ¿eso es mucho pedir o es poco pedir? Bueno, pues si tenemos esos recursos en un centro de supercomputación, pues entonces, fijaros que en este caso esa simulación pues tardaba solamente 1 minuto 35 en una única tarjeta, V100. Por tanto, si tenemos 135 tarjetas, pues podemos hacerlo en 1 minuto 4 segundos. Y el Cineca, el Centro de Supercomputación de Italia, nos proveyó de estos recursos. Bueno, de hecho, nos vinimos arriba y entonces dijimos, bueno, no vamos a hacer 135, vamos a hacer 540 simulaciones porque vamos a hacer 4 simulaciones distintas en distintos dominios. Vamos a hacer un dominio grande, con menos resolución, que tengamos respuesta en 1 minuto. Ese es el dominio atlántico. Vamos a hacer otros dominios más pequeños, el del norte y el del sur, que nos ven el impacto con más resolución en Canarias, Galicia, y esos tardan aproximadamente 3 minutos. Y vamos a hacer un dominio mucho más concentrado del Golfo de Cádiz, que a pesar de ser más pequeño, como es mucha más resolución, tarda 7 minutos. Bueno, pues entonces pedimos en vez de 135 GPU, 270, por pedir, lo hicimos y entonces al final teníamos una primera respuesta en 1 minuto y la respuesta total, pues tras 4, 7 minutos teníamos la respuesta y las simulaciones en todos los dominios, habiendo realizado 540 simulaciones. Y lo último es hacer Probabilistic Tsunami Forecast, que es realizar decenas de miles de simulaciones porque queremos evaluar toda la probabilidad posible. ¿De acuerdo? Entonces, a cada evento, creo que Mauricio ha mencionado esto, se le da una probabilidad y se realizan esos cálculos. La cosa es que queremos hacerlo en tiempo real. Entonces ya parece que es pasarse porque necesitaríamos del orden de 40.000 simulaciones. Por ejemplo, este es, de nuevo, un evento en vivo, en tiempo real, que se ha hecho el 5 de noviembre del año pasado, en el día de la concienciación ante el riesgo de tsunami, para el terremoto de Samos. Se realizaron 38.000 simulaciones en una determinada resolución. Cada una de esas simulaciones tardaban 20-30 segundos con nuestro código numérico. Y esas simulaciones se realizaron en menos de 6 minutos. 40.000 simulaciones en menos de 6 minutos. Claro, ¿qué utilizamos? Pues todo el Cineca, todas las GPU del Cineca, 3.200 tarjetas gráficas que hay en el Centro de Supercomputación de Italia. Impresionante. Bueno, y por último, pues llega la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial lo que nos va a dar es la posibilidad de pasar de minutos a segundos. Ya estamos haciendo trabajos, en los que de hecho tenemos ya uno publicado, en el que como entrada de esta red neuronal pues damos los parámetros de la falla, esos parámetros de cada de la falla, y como salida pues tenemos la altura de ola máxima que sostiene en distintos puntos. Pero para realizar cada uno de estas redes neuronales, cada uno de estos modelos, para cada una de las fallas que nos encontremos, por ejemplo, en el Atlántico, hay que realizar 16.000 simulaciones. Una parte de ellas se utilizan para entrenar el modelo, otras para testearlo, otras para verificarlo. Y los resultados son impresionantes. Bueno, voy a pasar por encima, estos son los experimentos, las características que se han hecho, y los resultados son impresionantes, para acabar estos que están aquí. Y como podéis ver, pues se consigue que en el 97,7% de los casos el error que nos da la red neuronal esté por debajo, en la altura máxima, de 2,5 centímetros. Yo creo que es asumible, ¿no?, en una ola como esta. Y en el 97,3% de los casos, pues el error será menor, en el tiempo de llegada de 15 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ventajas, bueno, qué desventajas, entre comillas, tiene? Pues que, bueno, para cada falla hay que generar un modelo, cada estos modelos requieren muchas simulaciones numéricas y se requieren grandes recursos computacionales, como para todo lo que estamos haciendo. Ventajas, pues que la inferencia, la simulación, inferencia en los términos de inteligencia artificial, pues se tarda segundos en hacerlo. Pero no solo para una única simulación, sino podemos tener toda la información probabilística que hay dentro de esas 16.000 simulaciones que hemos utilizado. Por tanto, podemos tener un PTF con inteligencia artificial. Y, más aún, nos permitiría, si somos capaces de realizar esas simulaciones con inundación, no solamente mirar a altura de ola, que es algo que no digo, que no he dicho, estas simulaciones son tan rápidas porque miramos a altura de ola a una determinada altura de la costa y no hacemos inundación, y entonces pues podríamos incluso añadir inundación. Bueno, pues entonces paso todo esto, quería, si me daba tiempo, hablar un poco de las simulaciones que hemos hecho para Andalucía en los mapas de inundación a los que hacían referencia, pero pues evidentemente no tengo tiempo y con eso pues quiero acabar. Bueno, quiero mostrar aquí, tenéis ejemplos de distintas inundaciones que hemos simulado, los ejemplos que hemos hecho en el Mediterráneo para estos mapas de inundación en Andalucía. Lo anterior era
en el Atlántico, las distintas fuentes que hemos utilizado para realizar todas estas simulaciones y hacer esos mapas de inundación, tiempos de llegada en un ejemplo particular, las mallas que hemos utilizado, inundaciones, por ejemplo, pues en Málaga o en Garrucha, aquí la inundación en Chipiona y comentarios finales. Pues muchas gracias por vuestra atención y he hecho 19 minutos. Gracias.